pues llama mucho la atención lo que dijo hace unos momentos el presidente López Obrador sobre el caso de, pues, la detención del señor Ancira, la búsqueda ahora del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y dijo, yo no sé si se equivocó el presidente, pero dijo que es una acusación que viene desde el gobierno anterior, o si a lo que se refirió es que era una acusación pública, ¿no? Pero hasta donde teníamos entendido, la acusación formal se hizo hace un par de meses, Miriam. Así es, sabemos por el mismo, el despacho de abogados que fue en marzo de este año. El despacho de abogados de Javier Coello, nos dicen, no, nosotros tenemos entendido que la denuncia se presentó, la presentó Pemex en marzo de este año a la Fiscalía General de la República. La acusación se presentó en apenas hace un par de meses. Fiscal General de la República, Alejandro Gertz, gusto en saludarte, Alejandro, muy buen día. Ciro, muy buenos días, señor Peregrino, mucho gusto. Doctor, ¿cómo está? Buen día. Está también Miriam Moreno aquí con nosotros, Alejandro. Miriam, mucho gusto también. Mucho gusto. ¿Es una denuncia presentada hace un par de meses, en marzo? Sí, no, a lo que se refiere el señor presidente es que han habido varias denuncias que vienen desde el sexenio pasado, en la cual se involucra a este individuo. Pero esta específica, la de esta orden de aprehensión, es de marzo y eso lo hicimos público nosotros desde anoche, con toda claridad. Sí. Y es el caso de la empresa de fertilizantes, la compra-venta de la empresa de fertilizantes. Es la compraventa de una empresa que se llama Agronitrógeno. Bien, sí. Esa es, porque incluso veíamos hoy en El País que decía arrestado el dueño, en el periódico El País, arrestado el dueño de Altos Hornos por el caso Odebrecht. Odebrecht hasta el momento no tiene nada que ver. No, lo que pasa es que cuando se inicia una investigación de esta naturaleza, dentro de la Fiscalía nosotros hacemos todas las búsquedas de temas que sean afines al que estamos investigando. Y evidentemente hay temas afines, y que son a los que se refería el señor presidente. Pero este específico comenzó en marzo y lo presentó Pemex y lo presentó como todas las entidades del gobierno lo están haciendo y se sustanció a través de lo que nos envió la Consejería Jurídica del presidente. Bueno, Alejandro, te conocemos de hace muchos años, sabemos del cuidado que tienes, no solo por el fondo, sino también por las formas. Me llama mucho la atención todas las filtraciones que se dieron, no por parte de ustedes, pero sí por parte de la autoridad desde el fin de semana. Llama mucho la atención que el director de la Unidad de Inteligencia Financiera declare en medios que ya habían descongelado las cuentas de Altos Hornos, que lo diga el presidente esta mañana. Sin embargo, la gente de Altos Hornos hace media hora nos dijo aquí pues que no tenían acceso todavía a sus cuentas, que en la Comisión Nacional Bancaria les dijeron que sí, que es probable que en el curso del día no están siendo muy cuidadosos con las formas, Alejandro. Mira, nosotros somos, como tú bien sabes, una institución independiente que se maneja de una manera muy clara y muy precisa y que estamos bajo normas jurídicas que no debemos de quebrantar. Y en ese procedimiento que se inició en marzo, la última de las condiciones de procedibilidad que necesitábamos, porque así lo dice la ley, es que cuando hay operaciones que se realizan en forma ilícita a través de las instituciones de crédito, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la unidad que corresponda tiene que hacer la querella correspondiente. Entonces le exigimos a esa unidad que hiciera la querella, la presentó como el último de los elementos que nosotros incorporamos a esa carpeta y con eso nosotros ya estábamos listos para ir ante un juez. Lo que hayan hecho ellos, pues que lo expliquen, man. Yo no quiero entrar en una discusión con entidades que no pertenecen a la Fiscalía y nosotros somos independientes de ellos y no participamos de las cosas que hagan. Porque da la impresión, doctor, y ayer un poco lo daba a entender Ciro anoche en la televisión, que si quizá no hubiera habido tales filtraciones, a lo mejor el señor Ancira pues no hubiera llegado a Europa, a lo mejor hubieran detenido en la Ciudad de México y estaría en un reclusorio ahora mismo de la Ciudad de México. Usted lo ha dicho con toda claridad, señor Peregrino, no tengo nada que agregarle. Fiscal, la orden de aprehensión, ¿cuándo la obtienen ustedes? ¿De en qué juzgado, qué juez la otorga? Y en específico, ¿cuáles son los delitos? ¿Cuáles son las conductas que se imputen al señor Lozoya?
déjeme decirle, cuando uno termina de integrar una carpeta que no tiene detenido, como es este caso, uno tiene dos opciones: judicializar la carpeta directamente, o en el caso de que uno considere que es de suma importancia obtener una orden de aprehensión, uno hace una especie de resumen muy concreto con todas las pruebas que uno tiene, y se presenta ante un juez de distrito, con un juez de control está en uno de los reclusorios de esta ciudad. ¿Reclusorio norte? Entonces, ¿perdón? ¿Es el reclusorio norte? El reclusorio norte. Sí, era el que por turno le tocaba. Uh-huh. Entonces, uno va al que le toca a uno por turno y uno le lleva todo el expediente completo, y ese expediente lo estudia el juez. El juez lo estuvo estudiando casi 3 días. Uh-huh. ¿Por qué? Porque son asuntos en los que tiene que ver que todos los elementos del procedimiento estén cumplidos. Sí. Y una vez que tuvo la certeza, nos dio la orden de aprehensión, que eso es lo que nos permitió emitir la ficha roja. Sí. Si nosotros los hubiéramos tenido esa información aquí sin ningún tipo de filtración, lo que dice el señor Peregrino hubiera ocurrido seguramente. Es probable, y esta es hipótesis, que al conocer las filtraciones el señor Ancira haya tomado la decisión de salir de México, uh-huh, y por eso pues lo detuvieron en Mallorca. Sin esas filtraciones quizás el señor Ancira estaría detenido en una cárcel mexicana, y entre otras cosas el Estado mexicano se hubiera ahorrado lo que le vaya a costar este juicio por el cual va a tratar de evitar la extradición el señor Ancira, Alejandro. Absolutamente, pero además todo lo que significó hacer toda esa investigación bajo condiciones de mucha tensión. ¿Por qué? Porque nos empezaron a correr los tiempos en contra de una manera muy rápida, en la que nosotros teníamos que obtener toda la información de cómo realizar la orden de aprehensión. ¿Por qué? Porque no podemos hacer esas tareas antes de obtener la orden. No sé si esté claro. Oiga, doctor, no quiero dejar de preguntarle esto, porque llega una alerta de Twitter del periódico El Universal, aunque no abre la información, simplemente dice: última hora, frenan orden de captura contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. No da más detalles. ¿Usted tiene algún tipo de información al respecto? No hemos sido notificados de eso. El abogado dice usted, ¿frenan qué? Dice, frenan orden de captura contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, pero no da más detalles. Una alerta del periódico El Universal. Sí, mire, yo he estado escuchando desde muy temprano en la mañana que el abogado de este individuo señaló que iba a presentar una demanda de amparo. Uh-huh. Esa demanda de amparo no nos ha sido notificada. Vamos a ver en qué términos viene ese amparo, si es que ya se concedió, y en los términos en que se haya concedido lo comentamos con mucho gusto. Y la persona que obtiene un amparo o que presenta al individuo que está siendo reclamado por una orden de aprehensión, a partir del momento en que se encuentra ante el juez tiene la obligación, y el presunto responsable tiene el derecho de conocer todo el expediente. A reserva de saber qué dice el juez, en todo caso, sabíamos que el amparo o la petición de amparo era para conocer la acusación, para conocer el expediente, ¿no? Eso nos dijo el abogado aquí, Alejandro. No para detener el abogado Cuello Trejo. Ese es exactamente lo que le estoy diciendo. Uh-huh. Sí. Y por supuesto, cuando se presenten ante el juez, es un derecho constitucional del presunto responsable de que se le den todos los elementos para que él pueda defenderse, por supuesto, pero que se presente. Fiscal, nada más para precisar, ya no nos especificó los delitos o las conductas, ¿nos las podría decir, por favor, con el señor Lozoya? Mire, yo quiero hablar de lo que nosotros obtuvimos sin especificar nombres para no caer en lo que ya habíamos comentado. Sí. El delito es el uso de fondos a través del sistema financiero que son de carácter ilícito para beneficio propio de terceros. Buen beneficio propio. Y eso es parte de la investigación. Esto sí es importante, Ciro, y debo decírtelo. Esto es parte
de toda la investigación que venimos haciendo. No es el fin de la investigación, ¿eh? Es parte de... Es parte de la investigación. ¿Por qué? Porque la investigación viene de la denuncia que hizo Pemex sobre una adquisición absolutamente ilícita. Y en esa adquisición, una parte de esa conducta ilícita es la que estamos en este momento nosotros judicializando. Ahora, doctor, he escuchado también dos cosas sobre el tema de los delitos, que no son delitos en todo caso que tengan una prisión preventiva, que puede estar en la cárcel. ¿Perdón? Ese sí. Ese sí. ¿Es sentido como cohecho? ¿Ese sería el delito? No, es el artículo 401 del Código Penal. Correcto, lo verificamos. Oiga, y el otro tema Perdón, nada más, no, por esa acusación no podría obtener el beneficio de defenderse en libertad la persona acusada. Tendría no que lo ser pena corporal. Y la otra, que los delitos, en algunos de los casos, o quizás las acusaciones que se pudieran hacer, ya habrían prescrito. Un asunto de hace 5 años. No, señor, de ninguna manera. Porque el delito, para que prescriba, tiene que establecerse a través de la media de la sanción correspondiente. Y no se ha superado. No se da. Fiscal, ¿habría la posibilidad en este delito, que ya sabemos que se ameritaría prisión preventiva oficiosa, la negociación o el llegar a un acuerdo de reparación del daño, que se imponga, se establezca cuál es el daño que habría causado Emilio Lozoya si lo paga? ¿Habría alguna posibilidad de reparar el daño y evitar la prisión? No, eso no es una posibilidad, eso es una obligación. La reparación del daño es una de las obligaciones fundamentales de cualquier sentencia y que se dará en el momento en que se emita la sentencia correspondiente. ¿Hay una estimación fiscal? Volvemos a lo mismo, esa estimación está dentro del proceso general, y en el momento en que nosotros judicialicemos ese proceso y sea ya del dominio público, yo tendré toda la facilidad de poder compartir con ustedes esa información. Mira, Ciro, yo creo que, no sé si tú estés de acuerdo conmigo, todo este procedimiento garantista en favor de los presuntos responsables ha generado una serie de suspicacias en razón de que no se puede dar a conocer lo que se está investigando, como se hace en todas partes del mundo, Ciro. Bueno, te establece, estas son los delitos que se están... lo que nos estás diciendo ahora, lo que nos acabas de decir. Exactamente. Sí. Entonces, hay que cambiar eso, Ciro, para que haya realmente transparencia en esto y que también haya los mismos derechos y las mismas garantías para las víctimas, ¿eh? Muy bien. Porque si tú vas a la opinión de lo que la gente en general tiene respecto a las conductas en favor de las víctimas, vas a ver lo que dicen todas las víctimas. Y digo, entendiendo perfectamente bien, doctor, lo que acaba de decir, solo preguntarle, por rigor, si ya tiene alguna información de los cateos que se dieron anoche en la casa del señor Lozoya y del papá del señor Lozoya. Sí, señor, se hicieron los cateos correspondientes para los que teníamos, porque esa fue otra. Tuvimos que esperar otra vez otras 48 horas para que nos dieran el permiso para hacer los cateos. Otra vez volvieron a revisar todos los expedientes, otra vez volvieron a ver si estaba todo correcto, y una vez que eso lo hicieron y pasó todo ese tiempo, nos dieron esas órdenes de cateo, las fuimos y las ejecutamos anoche, y no había más que empleados de alguien ahí que todavía no está bien definido, que estaban cuidando la casa y recibiendo llamadas de quienes los habían contratado. No había nadie más. Bueno, nada más. Para el caso de la orden de extradición para el señor Ancira, ¿cuánto tiempo estima que tomen, fiscal? El proceso de extradición, de acuerdo con la legislación, es de 45 días. Nosotros vamos a estar, ya le digo, ya obtuvimos el primer éxito, pero eso no significa haber ganado, Nada más se fue una primera instancia, y nosotros vamos a llevar esto ante los jueces españoles para mostrarles lo que ya tiene la ficha roja y la información que nosotros ya les mandamos a partir del momento en que lo aprendieron, y que la vamos a fortalecer con la presencia de nuestro delegado allá, que está ayudándonos, y vamos a hacer todo lo que está en nuestra mano para obtener. Pues muchas gracias, Alejandro. Entonces, estamos hablando del caso de la planta de fertilizantes. Por lo pronto, el caso de Brecht no tiene absolutamente nada que ver. Por lo pronto, no tiene nada que ver. Forma parte de toda esa situación que se vino acumulando desde la administración pasada, que es a lo que se refería el presidente,
Y no solamente tenemos tenemos varios casos. Bueno, y a nosotros nada nos quita de la cabeza, y es asunto nuestro, que si no se hubieran dado las filtraciones del fin de semana, quizá el señor Ancira estaría en otra prisión de México. Pues, quizá. ¿No? Ustedes lo dijeron. Bueno. Nada más para gracias, Alejandro. Una más, fiscal, nada más. Hay ficha de Interpol también contra el señor Lozoya. ¿Ustedes lo buscan en México? ¿Hay algún informe o sospecha de que haya salido del país? Déjeme decírselo en términos generales. Cuando nosotros pedimos las órdenes de aprehensión, pedimos todas y también pedimos la ficha roja para todos. Muchas gracias, Alejandro. Gracias al fiscal Alejandro Gertz. Bueno, pues algunas de las o muchas de las dudas que teníamos las ha despejado el propio fiscal general de la República con claridad, sin rollos, sí, ¿no? Sin lucimientos, sin salvar a la patria, ¿no? Como otros funcionarios, y pues lo dijimos al inicio del programa. Si el señor Santiago Nieto no se hubiera dedicado a filtrar información el fin de semana, ¿dónde estaría el señor Ancira? E incluso, ¿dónde estaría el señor Lozoya? En el Reclusorio Norte. Pues probablemente. Ya esas filtraciones le van a costar al Estado mexicano, tan ahorrador, pues un juicio de 45 días en España para pedir que se extradite al señor Ancira por lo pronto, sin saber qué es lo que va a pasar con Emilio Lozoya. Y para no dejar de lado, Ciro, abrió un poquito después ya la nota del periódico El Universal, simplemente para especificar que el amparo buscador también tendría la facultad, ahora lo checamos pues con el juzgado y con el abogado de Emilio Lozoya, no solo de el buscador de saber cuál es la orden de aprehensión o los delitos, sino si además le impide ser detenido. Lo vamos a rechecar, pero eso es lo que dice la nota del periódico El Universal.